Hola y bienvenidos a un capítulo más del Rincón Nostálgico de Elías, una entrega más de este podcast. ¿Por dónde? Ya deberían saberlo, pequeños demonios, por los parlantes de glitch.cl. Como habrán visto por el nombre de este capítulo, por la foto que vieron al entrar a la página, o simplemente por el temita que escucharon al principio del podcast, hoy vamos a hablar de Los Simpsons, de su versión televisiva, de los juegos de video que salieron, etc. Siempre con respecto a mi persona, porque este podcast, como dice Paulo Guerre, yo soy un narciso y este podcast gira en torno a mis experiencias nostálgicas con el tema a tratar, que en este caso son Los Simpsons, esta comedia animada norteamericana creada por Matt Groening y transmitida por Fox, tanto en Latinoamérica como en United States of America. Los Simpsons es una serie con la que crecimos. A menos, claro, que ustedes hayan crecido en la China comunista o en Cuba, donde están prohibidos, porque son sobre el capitalismo, chicos. Claro, los Simpsons son más que nada un reflejo de la cultura norteamericana, en primera instancia, y después un reflejo de la vida familiar que se da a lo largo del mundo. A pesar de que principalmente está basada en Norteamérica, podemos encontrar personajes como los Simpsons en distintas realidades a lo largo de la esfera terráquea. Bueno, originalmente la serie se trataba de unos sketches que fueron creados para un show norteamericano en 1987. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen esta historia, pero igual la voy a contar. ¿Por qué? Porque deben haber muchos que no conocen la realidad sobre los Simpsons. Como estaba diciendo, originalmente un sketch dentro de un programa mayor de sketch, que era el show de Tracy Ullman, que era una especie de comediante slash figura pop, slash actriz, en fin, ella tenía un show, el show de Tracy Ullman, y aquí dan un sketch llamado Los Simpsons. Esto fue durante 1987 a 1989. Originalmente, Groening tenía que crear una serie para hacerle el pitch, para ofrecérsela al productor James L. Brooks. Y el rumor urbano, o sea, el mito, dice que diseñó Los Simpsons mientras estaba en la sala de espera de la oficina de este productor. Y bautizó a los personajes de igual manera como se llamaban los miembros de su familia, excepto al hijo, que le puso Bart porque encontró que ponerle Matt era demasiado obvio, entonces le puso Bart. Pero Homero es el papá de Matt Groening, Marge la mamá, Lisa la hermana, etc. ¿Cachai? A los personajes los bautizó igual que su propia familia disfuncional de, de pequeño. En el año 89, luego del éxito que tenían los sketches de Los Simpsons, se decidió producirlo como serie. Y el primer capítulo, probablemente la mayoría de ustedes lo conozcan, porque el primer capítulo de Los Simpsons como serie es el capítulo de Navidad. Ese capítulo cuando cuentan la historia de cómo ayudante de Santa o Huesos, como lo prefieren llamar, el perro de Los Simpsons llega a la familia, después de que un tipo como pierde las carreras en el hipódromo, lo tira y Homero lo adopta con Bart. Ya, ese fue el primer capítulo de Los Simpsons como serie. Y ahí nació algo que perdura hasta el día de hoy. Ahora, mi relación con Los Simpsons, mi proximidad con esta serie norteamericana, comienza allá por principios de los 90, cuando daban un show llamado Video Loco. ¿Se acuerdan? Ahí con Chechirane, Álvaro Salas, Eliseo Salazar y creo Claudia Conserva. Bueno, filo. Después del capítulo de Video Loco que ha transmitido el viernes en la noche por Canal 13, el canal católico, que en Concepción era el 5, daban Los Simpsons. Yo no lo sabía hasta que fui al pueblo olvidado por Dios, el pueblo de Victoria, en medio de la nada, donde vivía mi querido, y ya mencionado en este podcast reiteradamente, primo Carlos. Una vez más, el primo Carlos está vinculado con esta historia. Estábamos viendo Video Loco, yo me preparaba para acostarme, y de repente Carlos y su hermana me dicen, no, compadre, hay que quedarse a ver Los Simpsons, ¿qué estáis haciendo? Y yo digo, ¿qué? ¿Los qué?
Y me dice, ¿no has visto nunca Los Simpsons? No, no he visto nunca Los Simpsons. Bueno, en realidad no hablaba así, yo era como, no he visto nunca Los Simpsons. Carlos, no me pegues. No, mentira, no hablaba así. Eh, entonces ya, me quedé a ver Los Simpsons. Y el primer capítulo que vi fue el de la niñera ladrona. Capítulo que igual la mayoría de ustedes debe conocer. Capítulo en el cual Homero y Marge querían salir a una cita o algo así y contrataban a una niñera. El problema es que Bart había como atormentado a la mayoría de las niñeras y les costaba mucho conseguir una. Y a la que consiguieron resultó ser una mujer que se acababa de fugar de la cárcel, la niñera ladrona, la famosa niñera ladrona. Entonces al final ella le robaba todas las cosas de la casa a los Simpsons y bla 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 bla. La verdad no recuerdo cómo seguía el capítulo. Lo importante es que así nació en mí mi amor y mi obsesión por los Simpsons. ¿Qué pasó? ¿Ya? Estábamos en Victoria, ese pueblo olvidado por Dios. Bueno, si es que existe Dios, no vamos a hablar de teología aquí, pero no existe. En fin, estábamos en Victoria, Carlos Otero, culpable de que me obsesionara con los Simpsons, vuelvo a Concepción y ahora yo también quiero ver los Simpsons. ¿Cuál era el problema? Los Simpsons lo daban después de Video Loco, tipo 2:30 de la noche. Elías, el joven Elías, el Elías del pasado, mi yo niño, tenía ciertos problemas para quedarse despierto tan tarde, porque yo era como, claro, oh, me voy a quedar despierto hasta muy tarde para ver los Simpsons y sí, me quedaba dormido con facilidad. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ver una serie que Canal 13 transmitía, quizás por encontrarla muy para adultos, a un horario obsceno como a las 2:30 de la noche? La respuesta, aprender a programar el VHS. Así que ahí estaba yo, un niño acercándose a sus 9 años, no recuerdo, 8 quizás, en fin, aprendiendo a programar su VHS. Éxito total. VHS programado, los Simpsons se graban solos de noche, ahora puedo ver una serie transmitida después de las 2:30, pero en la comodidad del sábado por la mañana. Esto fue claro hasta que mi padre decidió desembolsar algunos $10 e invertir al fin, un poco tarde en comparación con mis compañeros de curso, en el cable. Eso fue, no recuerdo en qué año tuvimos cable. Me acuerdo que fue cuando el primer año que Warner Channel cumplió, cuando Warner Channel cumplió un año, recién tuvimos cable, porque ahí hacían siempre la promoción en la tele del primer aniversario del canal Warner. Tiene que haber sido año 97, más o menos. 97. 96, 97, 95, 95, no sé. Bueno, la cosa es que ahí empecé a ver Los Simpsons al fin a través de un régimen habitual gracias a las repeticiones constantes de Fox Latinoamérica, que no auspicia este podcast, pero podría. Eh, Los Simpsons, en su versión norteamericana, tienen a grandes figuras de la comedia norteamericana y de las voces haciendo eh, las voces de cada personaje. Está nunca sabía cómo pronunciarlo. Dan Castellaneta, Castellan, no sé, Castellan, Nancy Cartwright, Hank Azaria, que lo recordarán entre algunos de sus papeles como el camarógrafo de Godzilla, un camarógrafo que sale en Godzilla, la película de Matthew Broderick, o era un novio de Phoebe en Friends, el científico que se va como al Polo Norte, una expedición, o el lanzador de tenedores en Mystery Men. Ya, él hace muchas de las voces en Los Simpsons, la voz de Moe, la voz del vendedor de la tienda de cómics, la voz de Apu, etcétera. También está Harry Shearer, que hace la voz del señor Burns, de Seymour Skinner, etcétera. Toda esta gente, en el transcurso de la serie, varias veces casi se fueron a huelgas por su sueldo. Y siempre salieron victoriosos, no así lo que pasó en Latinoamérica. Como muchos sabrán, Humberto Vélez, que era la voz original de Los Simpsons, con su gente, pidieron más dinero y al final no recibieron más dinero y las voces de Los Simpsons se cambiaron. Y esta fue una de las razones por las que muchas personas dejaron de ver la serie, como el cambio en las voces. Eh, Porque antes México tenía, digamos, como el dominio del lenguaje latinoamericano, el doblaje latinoamericano de voces. Pero después eso cambió, después los venezolanos también se metieron y ahora los venezolanos también controlan gran parte del doblaje y después aparecieron todos los otros países como Chile y Argentina haciendo sus doblajes. A Chile, aparte de Garfield y James Bond Jr., El Mago de los Sueños, no le conozco, quizás varios animes son doblados en Chile, pero aparte de Garfield no sé,
No hay otro doblaje que sea tan memorable que yo sepa. Comisario Rex creo que es doblado también en Chile. Pero eso no importa, sigamos hablando de Los Simpsons. Entonces, en el año 89 ya Los Simpsons dejó de ser el sketch de Tracy Ullman, se convirtió en una serie propia y así comenzó a evolucionar una, dos, tres, cuatro temporadas. Según muchas personas, las primeras temporadas de Los Simpsons son las mejores. Para mí particularmente, gusto personal, las mejores temporadas de Los Simpsons son al medio. Digamos entre la temporada 5, 6, 4, 5, 6 y la quinceava, la número 16. Esas son las mejores temporadas de Los Simpsons, temporadas donde hubieron capítulos tan memorables como ¿Quién mató al señor Burns? Según yo, de los mejores capítulos de Los Simpsons. A ver, no lo tenía preparado, pero si tuviera que elegir así al azar mejores capítulos de Los Simpsons, supongo que uno sería ¿Quién mató al señor Burns? Primera y segunda parte. También eh, los especiales de Halloween en general, pero para no ser tan mediocre y decir solamente los especiales de Halloween, diría el segundo especial de Halloween, que creo recordar que pertenece a la tercera temporada. Tenía una historia muy escalofriante, la última cuando Homero no, la cabeza del señor Burns se la cosían al cuerpo de Homero y los dos compartían cuerpo. Recuerdo que ese capítulo me asustó mucho cuando niño. Un niño impresionable de 18 años. No, mentira. Era un poco más joven. No tanto, sí. No tanto. La cosa es que Los Simpsons comenzó a evolucionar, bla, 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 según sus fans. Eh, ya con más de veintitantas temporadas la serie fue decayendo. Lo que sí es cierto es que esto se nota en el porcentaje de público. Desde su inicio, en su inicio Los Simpsons alcanzaba 13 millones de espectadores por capítulo en un estreno y ahora eso bajó a la mitad, a 7 millones de espectadores por capítulo. Entonces ahí se nota, ven, o sea, algo dice. Siguen siendo muchos espectadores, la serie sigue comercialmente siendo un éxito, pero sí se nota un decaimiento frente a otros shows televisivos con temáticas similares como Padre de Familia o Futurama, que también o American Dad, South Park, que a pesar de que, según yo, súper personal, Padre de Familia superó a Los Simpsons, no pueden olvidarse de que nacieron gracias a esa serie. Claro que si somos un poco más estrictos, Los Simpsons como serie prime time con temática un poco, un humor más frívolo y temática para adultos, no existiría sin otras series como Matrimonio con Hijos. Married with Children vino antes de Los Simpsons con un humor igual de, o más ácido aún, y sirvió para imponer ese tipo de comedia en la televisión, que no existía. Dato curioso, me acabo de acordar, no tiene nada que ver con el tema, que televisivamente hablando, la primera pareja en televisión en hablar sobre una vida sexual activa fueron Homero y Morticia, Gómez y Morticia de los Locos Adams. Eso está comprobado, compadre, está en papel, se los digo yo. Pero no tiene nada que ver con el tema, pero ahí les sirve para conversación de curado. Cuando digan, oye compadre, ¿cuál fue la primera pareja televisiva en hablar de tener una vida sexual en pantalla? Homero Adams y Morticia Adams, y los dejáis locos. Los dejáis locos, pues si la gente no se asombra cuando uno cuenta detallitos así, como pasa conmigo. Y así los Simpsons lo tenemos presente hasta el día de hoy. En la actualidad tienen el récord de ser la caricatura con más tiempo de duración en la pantalla. Hasta donde yo tenía entendido, sin recurrir a Wikipedia para refrescar el conocimiento, antes de los Simpsons este récord lo tenían los Picapiedra. Y desde el 2009 ya no solamente es la caricatura con más tiempo en el aire, sino también el programa más duradero en el horario prime de Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, no me extrañaría que en Cuba tuviera una caricatura que se llama Viva Fidel que tuviera 50 años en pantalla. No, estamos hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos, Los Simpsons, tanto como caricatura, como en horario prime. Bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó con los Simpsons. Éxito increciendo, después se vino un poco más abajo, y, particularmente por el cambio de voz en Latinoamérica y por los guiones un poco rebuscados en Estados Unidos. Al final, en el 2007, igual tuvo su película. Un éxito de taquilla. eh, a pesar de estar en el momento en que la serie ya no le estaba yendo tan bien como antes, igual un exitazo, todo el mundo quería ver una película de los Simpsons y si me preguntan a mí, muy buena película, una muy buena trama, un capítulo de larga duración,
al fin y al cabo, pero que hace algo que me gustó mucho, que fue darle un espacio a todos los grandes personajes de los Simpsons secundarios, particularmente a uno de mis eternos favoritos, y desde hace mucho tiempo en realidad el favorito personaje secundario de los Simpsons, The Comic Book Guy, el tipo de la tienda de historieta, el gordo que vende cómics. Tuvo hartas participaciones pequeñas en la película. Y tiene buenas participaciones en la serie, tiene varios capítulos dedicados exclusivamente a él. Como cuando salía con la mamá del profesor Skinner, o cuando se convertía en guionista y se iba a Hollywood, o cuando cerraban no, se ganaba un competidor con una tienda de cómic al lado de él, y su tienda de cómic quebraba y March lo convertía en un gimnasio o algo así. Bueno, ven, hay capítulos dedicados a este personaje que en un capítulo dicen su nombre. A pesar de que siempre lo llaman The Comic Book Guy o el tipo de la tienda de historieta, en un capítulo dicen que se llama, él dice que su nombre es Jeff Albertson, revelando uno de los misterios más duraderos de los Simpsons, cuál era el nombre de ese personaje. Bueno, los Simpsons tiene muchos hitos de los que ya no tiene caso hablar porque se nos termina el tiempo de este primer bloque. eh, Personajes memorables como Troy McClure, el periodista, el ex actor que siempre presentaba como documentales educativos y programas de... Hola, hola, soy Troy McClure. Hola, ay, se me estuvo pegando el Adobe Audition, no sé cómo habrá quedado esa parte. Hola, soy Troy McClure, tal vez me recordarán de programa. Bueno, ese actor, ese personaje, la voz la hacía Phil Hartman y desapareció de la serie porque el actor que le ponía la voz, Phil Hartman, en Estados Unidos, lo mató su esposa. Su esposa, supuestamente en un ataque de celos por la celebridad de su esposo, mató a este comediante norteamericano y por eso sacaron a Troy McClure del show de los Simpsons. También sacaron a Lionel Hutz, o Leonardo Luna como lo llamaban a veces, el abogado, también le hacía la voz Phil Hartman y también salió de la serie. El doctor Marvin Monroe, que era un psicólogo que salía en la primera temporada, las primeras temporadas de los Simpsons, eh, también desapareció de la serie, porque que le hacía la voz, Harry Shearer, le irritaba mucho la garganta hacer la voz de Marvin Monroe, que era un fumador compulsivo y psicólogo. Entonces sacaron al personaje solo por eso, solo porque le molestaba la voz. Otro hito grande de los Simpsons, o trivia, dato de trivia mejor dicho, es que tanto el capítulo de Brasil, cuando los Simpsons van a Brasil, como el capítulo cuando fueron a Australia, causaron controversia en respectivos países. De hecho, creo que Brasil hizo una demanda. Pero Brasil, compadre, ¿qué le importa Brasil? Son las únicas personas del mundo que se aferran al portugués. Cámbiense al español, compadre. Bueno, los portugueses también. Pero cámbiense al español, si es un mejor idioma. Pruébenlo. Un mes de prueba. Un mes de prueba, ¿qué tanto pedir? Y en realidad no sé qué más contarles Los Simpsons. Gran serie, todavía pueden verla. Yo, como dije, hasta alrededor de la temporada 21, fan acérrimo. Me vi todos los capítulos hasta la temporada 21. Luego de eso fue decayendo, decayendo, decayendo. Me cambié a Padre de Familia. Probablemente sigo viendo uno que otro capítulo suelto, pero ya no el tipo que veía capítulo tras capítulo. Otro gran fanático es Roberto Miranda, el brand manager de Glitch.cl, que ustedes no lo han visto en ninguna parte, pero yo siempre hablo de él. Él es un gran fanático de los Simpsons también. Como seguramente todos ustedes lo son. Todos ustedes son unos fanáticos de los Simpsons. Así que en el segundo bloque, cuando volvamos de este tema del programa, vamos a hablar de los videojuegos relacionados con los Simpsons. Una vez más, claro, desde mi punto de vista egoísta y personal. Así que vamos con el tema. De vuelta comentamos cuál fue el tema y hablamos un poco más. Y vamos con el segundo bloque aquí en el rincón nostálgico de Elías por los parlantes de Glitch.cl.
Bueno, y regresamos con el segundo bloque del Rincón Nostálgico de Elías, aquí por los parlantes de glitch.cl, en este capítulo especial de Los Simpsons. El tema que escuchaban recién era el tema del señor Burns, interpretado por la banda de Tito Puente, el difunto Tito Puente, en el capítulo, en la segunda parte del capítulo ¿Quién mató al señor Burns? La primera parte del capítulo daba final a una temporada y la segunda parte daba principio a la siguiente temporada. Entonces pasó un verano completo, o sea, un receso de temporada completo, en los que el pueblo de Estados Unidos se preguntó quién le había disparado al señor Burns. Y en la segunda temporada, cuando la policía busca al culpable, van donde Tito Puente, que supuestamente era una de las personas que odiaba al señor Burns, y él les toca esta canción, que en realidad originalmente los guionistas de la serie escribieron para que cantara Tito Puente, pero Tito Puente le dijo, compadre, yo toco aquí el el bongo, no sé lo que toca Tito Puente, yo no canto, y otro tipo de su banda cantó el tema. Eso me recuerda, a pesar de que me estoy desviando del tema, este segundo bloque quería tratar de los videojuegos, que mis capítulos favoritos de Los Simpsons siempre son esos que salen de la familia y hablan de los otros personajes secundarios. Por ejemplo, el señor Burns y Smither. Me encanta el señor Burns cuando intenta ser diabólico y de verdad diabólico, pero al mismo tiempo es como ese anciano débil de cuerpo y casi senil y que vive como atrapado en el pasado. Eh, Otros personajes secundarios, el abuelo Simpson, que me encanta. Por eso uno de mis capítulos favoritos también es el de los peces del infierno, que mezcla estos dos personajes y cuenta cómo fue cuando estuvieron juntos en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el abuelo Simpson es veterano de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Búsquenlo. Busquen cuál fue la participación de Abraham Simpson en la Primera Guerra Mundial. Otro de los grandes capítulos de Los Simpsons es ese que es una parodia en parte a las películas de Quentin Tarantino. Se llama Treinta y tantos cortos, treinta y algo pequeños cortos de Springfield, algo así. Que cuentan solamente historia de los personajes secundarios. Incluso del hombre abejorro, Bumblebee Man, que es el tipo que se viste de abeja, que es una parodia a Chespirito, al Chapulín Colorado de Chespirito. Bueno, Willy el escocés. Bueno, en fin, ¿saben qué? Podría pasarme todo el podcast nombrando momentos memorables de los Simpsons y capítulos. Y le apuesto que es mucho lo que ustedes están pensando ahora. O sea, cuál es su capítulo favorito, cuáles fueron sus momentos. Coméntenlo en el podcast, coméntenlo abajo. Yo no voy a perder el tiempo hablando de eso. Bueno, tampoco voy a perder el tiempo respondiéndole. Pero pasemos al segundo bloque. Los videojuegos de los Simpsons. El videojuego de los Simpsons en mi corazón. Siempre, aunque salgan 1000 juegos de los Simpsons, mi favorito va a ser el que salió primero, en el año 1991, cuando la serie apenas llevaba un poco más de una temporada al aire. Me refiero al clásico de Konami del 91, el arcade de los Simpsons, la máquina, la recreativa. Ese juego en el que tú podías elegir a cualquiera de los 4 miembros de la familia y iniciar una pelea por distintos lugares de Springfield para rescatar a Maggie. La historia era un poco ridícula del arcade, porque Smither con algunos secuaces que tenía roba una joyería y cuando está escapando de la joyería se tropieza con los Simpsons, el diamante que está robando cae en la boca de Maggie y Smither en un acto que no entiendo se roba a Maggie, sale corriendo y la familia, bueno, parte la búsqueda y empieza a pelear con los secuaces de Smither que resultan ser del señor Burns a lo largo de un montón de etapas y bla 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 para rescatar a Maggie. El juego era muy similar a un juego de la misma época que era el de las Tortugas Ninja. O al final a todos estos juegos de avanzar y pegar combos de arcade, como el de Michael Jackson, ¿se acuerdan? O Calle Dinosaurio, Capitán Comando, en fin. Pero muy particularmente el de las Tortugas Ninja, el parecido era bastante. ¿Cómo conocí yo este arcade? Vamos a rememorar otra vez en mi infancia. Estaba en un banco con mi madre y mi madre era profesora y tenía que ir a pagarse a este banco. Y yo le digo, madre, quiero ir a los Yoko. Los Yoko eran en Concepción el paralelo a los Diana en Santiago, para que entiendan, los Yoko. Mucho más chico, pero era el lugar de juegos que todo el mundo conocía y a donde todo el mundo iba. Ya yo fui a los Yoko, mi mamá, en un acto de generosidad absoluta, me dio plata para 2 fichas, nunca antes visto en mi familia, y yo fui y me puse a pasear dispuesto a ir a jugar las Tortugas Ninja, que era el juego que yo
solía conocer. Y de repente, ¡pum! ¿Qué tengo frente a mí? Un arcade de Los Simpsons. ¡Los Simpsons! ¿Qué pensé yo? La serie que acabo de conocer gracias a mi primo Carlos hace un tiempo atrás. Tengo que jugar este juego. Y así se partió una obsesión de gastar plata como nunca había gastado plata en una máquina de juegos. Hasta el final lograr el gran triunfo de mi vida, que creo que ni siquiera mi titulación ha logrado superar, terminar una máquina, un juego con una ficha. El primero con lo que lo hice, Los Simpsons, compadre. La máquina de Konami fabricada en 1991. Después descubrí algo que me desilusionó un poco, sí, voy a aceptar. Existen dos versiones del juego, como suele pasar con la mayoría de los juegos que tienen versiones de distinto país, pues la europea, la japonesa, la americana, etc. En el caso de los Simpsons está la americana y la japonesa. Y la japonesa es infinitamente más fácil porque tiene más bonus oculto, más energía oculta, los personajes son más fáciles, la energía dura más, etc. Y la versión que yo terminé con una ficha resultó ser la que era más fácil, la Japanese. Que la podrán diferenciar de la norteamericana más que nada porque aparte de las cosas para recuperar energía que están a la vista obvia, como los árboles de los que caen naranja, o los niños o las niñas que salen al principio, Terry y Cherry, su hermana gemela con sándwich, hay otras cosas escondidas, como por ejemplo golpear un letrero y sale una hamburguesa, o golpear los ojos de un conejo que es la entrada al parque de diversiones y sale en naranja. Bueno, eso no está en la versión norteamericana, pero sí está en la versión japonesa. Y hay armas escondidas también en la primera etapa, si pegan detrás de la estación de bomberos, o sea, una escoba de la versión japonesa que la ocupan como arma. En la versión americana no. Pero estoy divagando, lo que quiero explicar es que yo al final había terminado la japonesa, que era infinitamente más fácil. Pero me encanta esta arcade, la música del juego, los personajes. Y recién se hizo cuando los Simpsons llevan un poco más de una temporada, así visionaron el éxito que tendría la serie. Parte en la ciudad de Springfield, después parque de diversiones, después un cementerio, la taberna de Moe, el bosque, un mundo de los sueños, el canal 6. Todavía no estaba Ken Brockman como personaje, así que sale un periodista genérico nomás, no sale Ken Brockman. Y al final la planta nuclear de Springfield, donde peleas con Smith, matas a Smith y después peleas con el señor Burns, que está un robot nuclear y muy divertido. Como dije, primer juego de los Simpsons. Luego de eso salieron un montón de juegos de los Simpsons, tanto para Nintendo como para Game Boy. Juegos que yo jamás probé, pero de los que leí y escuché mucho. Por ejemplo, Bart vs. The Space Mutant, que nunca jugué. Recuerdo que en Revista Club Nintendo vi fotos y todo el cuento, pero no lo jugué. Es el escape del campo mortal o Escape from the Deadly Camp, no, Camp Deadly, algo así, que recuerdo haberlo, que salió para Game Boy, que tenía una gráfica horrible y lo vi en una tienda. Y bueno, es que en realidad el Game Boy, pues, weón. ¿Para qué jugar en la palma de tu mano si puedes jugar en una tele de boloco de 14 pulgadas? Bar vs. El Mundo, que lo tenía mi primo Carlos, en una época en la que yo no iba a su casa, así que nunca lo jugué, pero mi hermana lo jugó y me dijo, oye, jugué un juego de los Simpsons que se llama Bart vs. El Mundo, en el que tienes que vencer a la familia del señor Burns. Y yo dije, bacán, hasta que me enteré que uno de los familiares del señor Burns era el abominable hombre de las nieves, que no me calza con ningún tipo de árbol familiar, así que el juego nunca me interesó. Y Bart vs. The Juggernaut, Bart conoce al hombre radioactivo, todos juegos de Nintendo y Game Boy que nunca jugué, hasta que ya me convertí en un adolescente con espinillas, que tuve el Super Nintendo y arrendé y jugué Krusty Super Fun House, que salió para Nintendo, para Super y para otro montón de consolas que no interesan a nadie, con cuerpos pines ridículos y otras cosas. Puerco Spin, en el que Krusty tiene que guiar a un grupo de ratones para que caigan en trampas mortales y mueran. Mata ratones, Krusty. Una especie de Lemming, pero al revés. Supongo, si alguien tiene una mejor referencia de juego, porque no es tanto como un Lemming, pero si a alguien se le ocurre una referencia, que otro símil, que me lo diga. Luego vino un gran juego de Super Nintendo de los Simpsons, muy divertido, aunque un poco enredado. Para mí, en la época, fue The Simpsons Bart Nightmares, que era como las pesadillas de Bart, fabricado por la gente de Acclaim o Acclaim
Alguien de nuestro amable público me corregirá luego. En el año 1992, que salió para Super Nintendo y como dije para otro montón de consolas que nadie tuvo y no le importan a nadie tampoco. La trama de este juego de Super era que Bart tenía que buscar las páginas perdidas de su tarea. Bart estaba haciendo una tarea de noche, se quedaba dormido y en su sueño las páginas de la tarea se perdían y Bart tenía que salir a buscarlas. Entonces andaba por una especie de calle que perfectamente podría ser la avenida Siempre Viva, que era en su sueño, que era la casa de los Simpsons, o sea, el barrio de los Simpsons, y iba entrando a etapas, pues a medida que salían páginas por la calle, mientras él tenía que ir esquivando personajes que eran los matones de los Simpsons, eh, Jimbo, Dolph, Kearney, como el trío de matones principales sin contar a Nelson. Eh, Bart tenía que esquivarlo y encontrar las páginas perdía la tarea. Cuando encontraba una página, tenía dos puertas para elegir y según la puerta que elegía estaba la etapa. Las etapas eran una de Tommy Daly, donde Bart tenía que vencer a Tommy y a Daly, que peleaban contra él en un equipo. Una donde Bart estaba como en un torrente sanguíneo, que era el del mismo. Bartzilla, que era una etapa en la que Bart era como una parodia de Godzilla y al final tenía que pelear contra Homero y March, pero en versiones de monstruos. Homer Kong y Momtra, en vez de Montra, que es la mariposa, creo, de Godzilla, peleaba contra March en versión mariposa monstruo. Indiana Bart, que era la típica etapa muy parecida a la de Hugo, en la que había que ir saltando pilares, y Bartman, en la que Bart iba volando con su traje de Batman y disparaba a varios personajes que lo atacaban, entre ellos Barney Gómez, que estaba sobre un elefante rosado. Típico idea de que los borrachos ven elefantes rosados. Yo nunca he visto un elefante rosado ebrio. Sí he visto mujeres más lindas de lo que en realidad son ebrias. Y yo mismo me he visto más lindo de lo que en realidad soy frente a los espejos estando ebrio. Pero nunca he visto elefantes rosados. Y Apu volando en una alfombra, también está en la etapa de Bartman, de los Simpsons Bart Nightmare. Muy buen juego que arrendé, no terminé por su dificultad o porque yo era muy malo en esa época o porque no entendí la dinámica del juego, quizá. Tú había que encontrar las páginas y no murieras, sacabas una mejor nota al final del juego y ahí dependía si ganaba o no. Así de fácil. El juego tuvo un juego que a pesar de que no es una continuación, es muy similar en el cargador de energía, la dinámica del juego, la gráfica, etcétera, que para mí es una especie de segunda parte espiritual quizá, que se llama Virtual Bart, de 1994, también hecho por la gente de Acclaim. Acclaim, no sé, lo estoy pronunciando mal, estoy seguro. Lo otro que estoy seguro, que apenas dije que yo quería hacer este capítulo de Los Simpsons, los muchachos de Glitch me dijeron, bueno, específicamente Gere y este tipo, el músico, el tipo este, el que no hace nada, Chris, me dijeron que hablara mal de Virtual Bar, que ellos lo odiaban. Y voy a decir algo sobre Virtual Bar. Juego de mierda, muy frustrante y muy difícil, pero con una buena banda sonora y algunas etapas muy divertidas. Virtual Bar, la premisa del juego era que, oye, un dato importante, Virtual Bar fue el primer juego de consola de los Simpsons en tener voces grabadas de los actores reales de la serie. Obviamente los actores gringos. La premisa del juego es que Bart iba a la feria de ciencias de su escuela y se metía al proyecto de Martin Price, es como el Mateo del curso, que era una máquina de realidad virtual. Entonces Bart entraba en una especie de ruleta dentro de la máquina, en la que dependiendo de la etapa que salía, era esta realidad virtual a la que tenía que meterse y terminar. Había una donde Bart era un dinosaurio, me tenía que pelear contra otros dinosaurios y contra versiones prehistóricas de los habitantes de Springfield, de su familia, el señor Burns, de Barney, salía Moe, varios más. Etapa difícil, dentro de las etapas difíciles del juego. Baby Bar, que para mí era la más frustrante y la única que no terminé hasta que encontré la emulación y con el truco de grabar y volver a cargar, pasé la etapa de Baby Bar, en la que Bart se escapaba de su casa siendo un bebé porque empezaba a seguir un camión de helado o algo así. Claro, era un camión de helado. Y de hecho, lo odioso de esa etapa era el tema musical, que era la música del camión de helados que sonaba constantemente. Y el grito que hacía Bart cuando moría. Era muy horrible esa etapa y la más difícil. Bart Cerdo,
que era una de las más divertidas, que Bart era un cerdo que entraba a la fábrica de carne de Krusty el payaso y tenía que rescatar al otro cerdo, mientras todos los empleados de la fábrica lo querían capturar, que eran todos vestidos como payasos. Y al final había que llegar a donde los jefes de la fábrica de carne, vencer a los jefes, que eran como tipos terneados, que hacían maromas muy a lo payaso también, y al final rescataba a todos los cerdos. Eh, Había un tobogán de agua, que era muy difícil, sobre todo cachar la lógica de para qué lado había que ir, porque de repente el camino se bifurcaba. Eh, una que era una parodia a Mad Max, en la que Bart estaba en un futuro post-apocalíptico y tenía que llegar hasta el final de una carretera, mientras iba en moto y los matones, eh, Dolph, Jimbo, Kearney, etcétera, lo atacaban y salía hecho Otto manejando el bus escolar en este futuro post-apocalíptico después de que explotaba la planta de Springfield. Y mi favorita, junto con la de Cerdo, mi favorita de las etapas de Virtual Bar, una en la que iban a tomar la fotografía al curso de Bar y este decidía golpear con tomate a sus compañeros para arruinar la fotografía. Le tenía que esquivar a los adultos y pegarle a los tipos, a los niños que paseaban por el jardín de clases de Bar. Y esa etapa tiene una segunda parte en la que con huevos había que arruinar el segundo intento por tomar la fotografía, otra vez lanzándola a los compañeros. Según yo, a pesar de que los muchachos de Glitch discrepen, buen juego de los Simpsons, frustrante, muy frustrante, difícil, pero con etapas interesantes y música muy buena. Luego vino un pedazo de caca que no tiene justificación, quizás sí para existir, pero no por lo mal que quedó, que fue The Itchy and Scratchy Game, también fabricado por la gente de Acclaim. Quizá ustedes no sepan quiénes son Itchy and Scratchy. Yo les digo que son Tommy y Daly. Esos son los nombres en inglés, mal pronunciados por supuesto, de Tommy y Daly, el gato y el ratón, las parodias a Tommy y Jerry. El juego de Super, en el que tú manejabas a Daly, el ratón, y tenías que vencer a Tommy, que te atacaba primero en una etapa general, una etapa normal, te intentaba atacar y tú tenías que vencerlo. Y después peleabas contra el mismo Tommy, el gato, pero en modalidad de jefe. La música era tan repetitiva como creo que nunca existió un tema repetitivo y monótono en un juego. De hecho, el tema es divertido cuando lo escucháis una vez, pero cuando lo escucháis en todas las etapas 50 veces, como la variación del mismo tema por etapa, temática, se vuelve enfermante. Hay una etapa de la prehistoria, una etapa del oeste, una etapa submarina, una etapa de un castillo y al final una fábrica, creo recordar que eso eran todas las etapas, ni siquiera me molesté en buscarlo en Wikipedia. Supongo que es la hora de decir que estamos transmitiendo el rincón nostálgico de Elías por glitch.cl. Luego de ese anuncio volvemos con los juegos. Eh, Luego de eso, yo ya tenía computador, obviamente, ya estaba metiéndome en la magia de la emulación y otras cosas, y conocí el juego porque me lo prestaron. Ay, sabes que no me acuerdo cómo llegó a mis manos en el 97. Puede haber sido por un DVD, un CD que me prestó mi hermano, con el juego Virtual Springfield, que básicamente era un juego de recorrer distintos escenarios y localidades de Springfield buscando tarjetas de los personajes de los Simpsons. Hay que buscar como por lugares escondidos. Y la gran gracia del juego es que salían los personajes y te hablaban y era como un poquito sketch, pero así como de jugabilidad, nada, era un juego de búsqueda. Y ahí vino otro gran juego de mierda, a eso me refiero, otra gran mierda de juego, que fue The Simpsons Wrestling, que era el juego de lucha libre de los Simpsons de PlayStation. Una gran desilusión. Para empezar, fabricado por un estudio que ni siquiera he escuchado nunca nombrar, Big A Production. Lo jugué en la casa de la que fue por mucho tiempo mi mejor amiga. No me refiero a la Manuela, no. Me refiero a Olga Mariana, mi gran amiga del colegio, en el año 2001. Ella me invitaba a su casa, íbamos con su hermano y jugábamos sus juegos de Play porque ellos tenían Play, yo no tenía Play. Y ella, que luego se convirtió en mi abogada, ella se graduó de leyes y es mi actual abogada. Bueno, gracias a ella yo conocí esta mierda de juego que tenía todo para triunfar. Un juego de los Simpsons, de peleas, de lucha libre, con 18 personajes. 18 personajes de los Simpsons. Entre los que estaba toda la familia, personajes memorables como Willy, Barney, el hombre abejorro, Krusty el payaso, Tommy Daly, en fin, 18 personajes, Apu, 18 personajes de los Simpsons.
en una consola como el PlayStation, que podía brindar mucho en esa época, sale este juego con la peor gráfica. Reto a alguien que busque un juego de los Simpsons con peor gráfica que esta y con el peor control del mundo, no solamente para un juego de los Simpsons, no solamente para un juego de lucha libre, sino para un juego en general. Eh, Horrible el control, horrible la gráfica, un juego pobre, un juego apurado hecho a la rápida al parecer, en fin, un juego de lucha libre que no salvaba a nadie. Fome. Fome. ¿Cómo pueden hacer que 18 personajes un juego fome? Por favor, compadre. De ahí, probablemente no volví a tocar un juego de los Simpsons hasta que gracias a las copias de seguridad jugué los Simpsons Hit and Run, que es un juego que salió para Play 2, para PC y otro montón de consolas que, como digo, a nadie más le importan. Es un juego del 2003 fabricado por la gente de Radical Entertainment, que es una parodia directa o está muy basado en lo que son los GTA. Este juego, divertido, sí, buena gráfica, muy buena gráfica para la época, basada en un muy buen juego, pero para mí carece de el error que tiene la mayoría de los clones del GTA. Perdón, padece, dije carece o padece, padece del error que tiene la mayoría de los clones del GTA. Que uno no es no es un GTA al final, no es tan GTA. El otro, el modo de policía no funciona tan bien como en el GTA. Cuando alguien juega un juego parecido al GTA, quiere encontrarse con un modo de policía iguales y los policías no funcionan tan bien como en el GTA. Y la reacción de los personajes son tan falsas, los peatones en el juego de los Simpsons, Hit and Run, son tan falsas, pero al final es un buen juego divertido, en el que tienen la oportunidad de manejar a toda la familia de los Simpsons, manejar vehículos, cumplir misiones, ir por distintas partes de la ciudad de Springfield, correr carreras contra personajes famosos de la serie. Divertido juego del 2003. Divertido, con un montón de fallas que son típicas de los clones, los GTA, pero divertidillo. Pero no rescatable, o sea, perdón, no comparable al exitazo del juego de los Simpsons del 2007, que para mí, solo por una cosa de nostalgia, no lo puedo poner antes que el arcade del 91. Solo por una cosa de nostalgia, porque en una cosa de juego, el juego del 2007 de los Simpsons que salió para Wii, Nintendo Wii y otro montón de consolas que a nadie le importa, es un juego la raja. Lo voy a decir, hecho por la gente de EA y Rebellion Development. Pero creo que fueron los de EA los que hicieron la versión de Wii y los de Rebellion Development hicieron la versión de otras consolas, no estoy seguro. Ya, el juego, para empezar, tiene cortos dentro de él, tiene cortos animados hechos por la misma gente de la serie, o sea, con las voces de los actores, no me refiero a cinemática, de las hecha con calidad de animación de la serie. También tiene momentos en los que dentro del mismo juego los personajes hablan, ya, pero no sé, no sabría por dónde partir. Ya, lo voy a confesar. Estoy enamorado del puto juego. Estoy enamorado del puto juego. Amor a primera vista. El guión es espectacular. Es complejo. Parte cuando Bart va caminando y se encuentra con un manual de instrucciones del juego de los Simpsons. Y ahí descubre, gracias a este manual, él y todos los miembros de sus familias tienen poderes. Y cada personaje se ha involucrado al principio en una aventura distinta. Por una parte, Bart está descubriendo lo de los poderes. Por otra parte, Marge se está lanzando en una cacería por impedir la salida a la venta de un juego violento de Tommy y Daly, que es una parodia a los juegos de GTA. Lisa quiere salvar los bosques del señor Burns y su equipo de leñadores. Mm, Homero no recuerdo en qué se... Ah, Homero intentaba llevar a Bart al museo, creo. Bueno, la cosa es que de estas tramas que son separadas, después las tramas se van uniendo cuando en Springfield empieza a quedar la zorra, digamos. Ataque extraterrestre, ataque de los delfines, ataque de la publicidad asesina, todo basado en capítulos de Halloween de los Simpsons. Y claro, los Simpsons empiezan a explorar sus nuevos poderes. Homero y Bart
No, eso pasa más adelante. Después de eso, mira, no quiero hacer mucho spoiler porque sé que la mayoría de ustedes quizás no hayan jugado este juego y si tienen acceso a alguna consola que, en la que exista este juego, por favor jueguenlo. Solamente voy a decir un guión espectacular en la que voy a dar pequeños guiños. Hay personajes como sale Matt Groening, hay personajes de otras series de televisión, hay muchas parodias a juegos, casi cada etapa una parodia a otro tipo de juegos, pero parodias bien hechas. Después los Simpsons se meten en el universo de los juegos de video, conocen a sus versiones de 8 bits, en fin, pasan muchas cosas que no quiero revelar, que de hecho ya revelé muchas, solamente voy a decir que el jefe final del juego es quizás el jefe contra el que todo el mundo hemos querido luchar en un juego y todo el mundo le hemos querido sacar la mierda en algo a ese jefe. Ese es el jefe final de este juego. El jefe al que en todo el mundo le hemos querido sacar la chucha por alguna razón. Y eh, el final del juego creo que si tomas la historia de videojuego de los Simpsons, creo que el final del juego de los Simpsons, primero un buen cierre para los juegos y segundo, funciona casi hasta como una lección de vida. No quiero adelantar mucho, pero incluso funciona como una lección de una moraleja. Ya digamos que una moraleja de vida. Creo que la forma perfecta sería jugar el arcade de 1991, saltarse toda la mierda al medio y jugar el último juego de los Simpsons, el del 2007, The Simpsons The Game, en el que mi personaje favorito, el comic book guy, Jeff Albertson, tiene mucha participación. Bueno, eso fue todo. Nos pasamos de tiempo. Caleta, compadre. Caleta. ¿Y sabes lo que me gusta de eso? Que me da risa. Que al principio los tipos de la mesa directiva de Glitch, el malvado Leo Salinas, dijeron: oh, Elías, no te puedes pasar tanto de tiempo. Y ahora me paso de tiempo y ¿saben qué? No hacen nada, les encanta porque saben que es lo mejor de la página. Así que entre nosotros, ¿no saben qué? No entre nosotros, para todo el mundo. Voy a decirlo. Yo, Elias Jackman, voy a decirlo completamente seguro de que las ordeno mi idea. No me importan las repercusiones que tengan, no me importa las repercusiones que tenga lo que yo voy a decir ahora. Pero Leonardo Salinas y toda la mesa de malignos accionistas de glitch.cl pueden lamerme las pelotas, compadre. Soy Elías Yacaban, esto fue el Rincón Nostálgico de Elías. Vayan a jugar los Simpsons, vayan a ver los Simpsons y nos vemos en el Rincón Nostálgico de Elías aquí por los parlantes de glitch.cl. Ullman bien, Navidad, Marshligo, la hermandad, Barcayo, Flandes, quebró la cascabel, monorriel, excavador, espacial, Patiño, pisa mal, se casa, lisa, se mal dice quiero más, regaña, engordomero, Batungay parece ser, Puchi, Yutu, ANT, hippies, Vegas y Japón, los tiesos, Val y el bandón, Marsh murmura, moda al cielo, Lisa y Buda, un toque Homero, Maya Burns hace volar, nada más podría faltar, los Simpsons nunca acaban, no hay que temer, aún hay historias que ver, donde más robotes, o celulares contra, o parquen un oso, donde hay una boda extraña, y hay algo pasa, y perdón por el anuncio, no hay que temer, aún hay historias que ver. No me importa las repercusiones que tenga lo que yo voy a decir ahora. Pero Leonardo Salinas y toda la mesa de malignos accionistas de glitch.cl pueden lamerme las pelotas, compadre. Soy el .cl pueden lamerme las pelotas, compadre. Soy Elías Yacaban, esto fue el Rincón. Nadie se burla de Leonardo Bartolomeo Salinas y continúa con vida.